El 12 de enero del 2010, Haití vivió uno de los días más oscuros de toda su historia. A las 4:53 de la tarde, la tierra tembló con una fuerza brutal. Un terremoto de magnitud 7.0 que sacudió el país más pobre de América Latina. En cuestión de segundos, todo lo que era rutina se transformó en caos. Las casas de concreto mal construidos se desplomaron como si fueran de cartón. Los edificios públicos quedaron reducidos a polvo y las calles se llenaron de gritos, llanto y polvo que oscurecía el cielo. El epicentro se ubicó cerca de Puerto Príncipe, la capital, donde vivían más de 2 millones de personas en condiciones precarias. Muchos estaban en casa, otros trabajando, algunos niños todavía en las escuelas. El temblor duró apenas 30 segundos, pero fue suficiente para dejar al país entero de rodillas. Se calcula que más de 200,000 personas perdieron la vida, aunque nunca se pudo tener una cifra exacta porque entre los escombros quedaron cuerpos sin nombre, historias interrumpidas, familias enteras desaparecidas. El mundo miraba en vivo cómo Haití se partía en pedazos. Las imágenes que recorrían las noticias eran devastadoras. Hospitales colapsados, iglesias hechas ruinas, carreteras partidas como si fueran de papel. La Catedral de Puerto Príncipe, símbolo del país, quedó reducida a columnas rotas. Lo que parecía imposible se volvió realidad en minutos. Una nación entera estaba convertida en un cementerio abierto. Los haitianos, en medio de la desesperación, sacaban con las manos a los sobrevivientes atrapados. No había maquinaria suficiente, no había recursos, y lo único que quedaba era la fuerza de la gente intentando salvar a los suyos. Las madres lloraban sobre los escombros, los niños caminaban descalzos entre el polvo y los heridos se amontonaban frente a hospitales destruidos. El olor a muerte comenzó a sentirse desde las primeras horas, mezclado con polvo y sudor. El Palacio Presidencial, orgullo nacional, se vino abajo. Los ministros y trabajadores del gobierno quedaron atrapados bajo toneladas de concreto. Era un mensaje cruel de la naturaleza. Ni el poder político se salvaba de la tragedia. Puerto Príncipe quedó en ruinas y sus calles, que ya de por sí eran un reflejo de la pobreza extrema, ahora parecían un escenario del fin del mundo. La ayuda internacional tardó en llegar. Aviones con medicinas, comida y médicos aterrizaban en un aeropuerto saturado. Pero no había forma de organizar todo. El caos era total. El gobierno estaba paralizado, las comunicaciones caídas y el pueblo desesperado. Muchos buscaban a sus familiares entre pilas de cuerpos. Otros intentaban huir de la ciudad, caminando kilómetros con lo poco que podían cargar en sus manos. Los días siguientes fueron un infierno, sin agua potable, sin electricidad y con miles de personas heridas. Haití se convirtió en un lugar donde la vida y la muerte convivían en cada esquina. El dolor humano se multiplicaba con cada hora. Había familias enteras que habían perdido a todos menos a uno, niños que de repente quedaron huérfanos y padres que cargaban con el peso de enterrar a sus hijos. Las morgues estaban desbordadas y los cuerpos comenzaron a amontonarse en las calles. Para evitar epidemias se tomaron decisiones dolorosas: excavar fosas comunes donde miles de cadáveres eran arrojados sin nombre, sin despedida, sin ritual.
La dignidad se fue desmoronando al mismo ritmo que la ciudad. La falta de alimentos llevó a saqueos y enfrentamientos entre la misma población. El miedo a morir de hambre, de sed o de una infección se mezclaba con la rabia contra un destino que parecía condenar al país una y otra vez. Haití, que ya había sufrido dictaduras, pobreza extrema y huracanes, ahora se enfrentaba a la tragedia más grande de su historia moderna. En medio de tanto dolor, también hubo milagros. Personas rescatadas después de días atrapadas bajo los escombros, bebés que sobrevivieron en brazos de madres muertas y vecinos que se convirtieron en héroes improvisados al arriesgar su vida para sacar a desconocidos. Historias pequeñas de esperanza brillaban como espíricas en medio de la oscuridad. La comunidad internacional empezó a enviar millones de dólares en ayuda, pero la magnitud de la destrucción era tan grande que parecía insuficiente. Haití estaba herido, pero la herida era demasiado profunda para cerrar rápido. Los campos improvisados de refugiados comenzaron a levantarse en parques, estadios y terrenos baldíos. Tiendas de campaña azules, blancas y naranjas llenaban las plazas donde antes jugaban los niños. La gente dormía sobre cartones, compartía botellas de agua entre decenas y esperaba horas para recibir un plato de arroz. Más de 1 millón de personas quedaron sin hogar y la incertidumbre se volvió parte de su día a día. El calor caribe hacía insoportable la espera y las lluvias transformaban los campamentos en lodazales. Enfermedades como el cólera aparecieron con fuerza meses después, cobrando más vidas en un país ya devastado. Los médicos extranjeros y locales trabajaban sin descanso, pero no había camas, ni medicinas, ni equipos suficientes. La muerte seguía rondando, invisible pero presente en cada tos, en cada fiebre, en cada herida mal atendida. Mientras tanto, las promesas de reconstrucción se acumulaban en discursos y donaciones que muchas veces no llegaban al pueblo. La corrupción y la mala organización hicieron que gran parte de la ayuda se perdiera en el camino. Y los haitianos, cansados de esperar, levantaban sus propias casas con los mismos bloques de concreto endebles que habían caído, repitiendo un ciclo de fragilidad. Aún así, la vida intentaba abrirse paso. Los niños jugaban entre ruinas, los vendedores improvisaban mercados y las iglesias llenaban de cantos y rezos los campamentos. La fe era lo único que se mantenía en pie. El terremoto no solo destruyó edificios, también desnudó la desigualdad y el abandono histórico de Haití. Los ojos del mundo vieron la miseria de un país que había sido olvidado por décadas, y aunque la solidaridad fue enorme, pronto la atención internacional se desvió hacia otros lugares. Haití quedó otra vez solo, enfrentando el reto de levantarse con las pocas fuerzas que le quedaban. Las imágenes seguían circulando. Niños huérfanos con la mirada perdida, madres amamantando entre ruinas, ancianos cargando sacos de ayuda que apenas podían levantar. Y aunque la tragedia fue noticia global durante semanas, para los haitianos el desastre no fue una portada de periódico, fue el día a día. El terremoto también dejó cicatrices emocionales profundas. Los sobrevivientes vivían con miedo. Cada vez que la tierra temblaba, aunque fuera un pequeño movimiento, las noches eran largas, llenas de pesadillas y recuerdos de gritos, derrumbes y cuerpos atrapados. Nadie volvió a ser el mismo después de ese 12 de enero. Los artistas, poetas y cantantes de Haití comenzaron a contar la tragedia en canciones y murales, como una forma de resistir al olvido.
porque aunque el país se cubrió de polvo y lágrimas, también se llenó de voces que se negaban a desaparecer. Hoy, más de una década después, el terremoto de Haití sigue siendo una herida abierta. La cifra de más de 200.000 muertos es solo un número que intenta encerrar lo que en realidad fue un océano de dolor humano. Familias completas se borraron de la memoria, barrios enteros desaparecieron y una generación de niños creció marcada por el miedo y la pérdida. Haití aún lucha por reconstruirse, pero las dificultades siguen siendo enormes. Pobreza, inestabilidad política y nuevos desastres naturales que golpean una y otra vez al país. Sin embargo, lo que más impresiona es la resiliencia de su gente, porque a pesar de la tragedia, los haitianos siguen bailando, siguen cantando, siguen rezando. La vida insiste en nacer incluso en medio de los escombros. El terremoto no fue solo una sacudida de la tierra, fue también una sacudida de conciencia para el mundo. Nos recordó lo frágil que puede ser la vida, lo injusta que puede ser la suerte y lo necesario que es mirar a quienes sufren con verdadera empatía. Haití quedó marcado para siempre, pero también nos dejó una lección, que incluso en la mayor oscuridad, la humanidad puede brillar en actos de solidaridad, fe y resistencia.